pocos meses grabé para 11.000 el audiolibro del capítulo de Consuelo López en OK Pandora, que es el capítulo 1, donde ella hace un recorrido breve pero muy claro por la historia de la inteligencia artificial. Ese video terminó teniendo una recepción muy linda, de hecho es uno de los videos más vistos de mi canal y me dejó pensando en algo. Muchas veces hablamos de inteligencia artificial como si hubiera aparecido de golpe, cuando en realidad es el resultado de décadas de transformaciones tecnológicas, culturales y humanas. Pero antes de entrar en todo este universo de inteligencia artificial, tecnología y futuro, me gustaría que, Consuelo, me cuentes un poco sobre vos y tu recorrido. Sé que trabajás hace casi 20 años en tecnología y has atravesado las distintas etapas de Internet y del desarrollo de software, así que más que hacer una conversación técnica sobre herramientas o tendencias, hoy me interesa hablar un poco más de cómo estas tecnologías están cambiando nuestra forma de pensar, trabajar, vincularnos y proyectar el futuro. Pero antes de meternos en todo esto, me gustaría que nos cuentes cómo llegaste a este mundo y qué fue lo que te atrapó de él desde un inicio. Bueno, gracias por la invitación. Primero, me encantó esa intro y me encantaron las preguntas. Como lo Gracias. dijiste en voz alta, claro, sí, nací sin internet, o por lo menos crecí, mi infancia fue sin internet. Internet Sí, apareció a mis 10, 11 años, la computadora más o menos un par de años antes, procesadores de texto y algunas cosas, y he vivido muchas formas de construir software diferentes. sí, ¿no? Así que me encanta este enfoque que estás trayendo para la charla. Bueno, yo soy Consuelo. Vine a este mundo, llegué a este mundo en la ciudad de Río Tercero, que es una ciudad del interior de Argentina, del sur global. Y a mí me Bien. gusta ponerlo esto en contexto porque, pues, ya contaré más en detalle, pero después viví afuera, trabajé para empresas globales. Hoy vivo en Buenos Aires, que es una ciudad muy grande. Y es Sí, nada que ver, o sea, yo lo pongo en contexto de que nací en el interior del interior porque las oportunidades, el acceso, lo que llega, es muy diferente a lo que llega en una ciudad grande o incluso en países del norte global. sí. Así que bueno, esa fue mi llegada al mundo. Tuve una infancia de bicicleta y calles de tierra, escuela pública, más o menos a los... Sí, 10, 11 años o un ratito antes, 9 años, llega la computadora, primero a través de una amiga. La computadora llega no a mi casa, sino era una amiga que tenía un hermano más grande, varón, por supuesto, que en su casa, bueno, sí había una computadora y ese fue como el primer acercamiento. Primero eran juegos, después empezó a ser el Más mail, ocioso. texto. Sí, Después, sí, bastante rápido, yo le agarré el gustito a la computadora como herramienta de productividad. Amaba bien. hacer los trabajos de la escuela, tipearlos en la computadora, imprimirlos, bueno, ese tipo de cosas que eran muy novedosas para la época. Después, con el acceso a internet, el mail, yo era una de las primeras personas en la ciudad, en el pueblo. Bueno, sí, Río Tercero es una ciudad de 45.000, 50.000 habitantes, creo hoy. No era necesario mandarse mails, pero era bastante una novedad del momento. De repente, como que estuve cerca de chica, en ese contexto era como una persona muy cercana a la tecnología, ¿no? Todo el mundo me decía, ah, qué buena que sos para la computadora. Y medio que cuando tenés 17 años y no sabes qué estudiar, qué hacer de tu vida, fue como, ah, bueno, me gustan las matemáticas, la computadora me llevo bien, a ver qué hay de esto. Y me fui a estudiar ingeniería en sistemas. Ingeniería en sistemas. Sí, me formé como ingeniera en sistemas. Ir a la Bien. universidad para mí no era como un mandato familiar. Mis papás Bien. son primera generación universitaria, entonces, bueno, eso cascadea de alguna manera. Entonces, bueno, como ir a la universidad era algo que familiarmente era muy importante, entonces mis viejos me bancaron los primeros años de estudio universitario hasta que yo empecé a laburar. Pero bueno, eso, como que llegué medio como, bueno, acá hay luz y entré. No es que tenía mucha idea de lo que había adentro, no había programado nunca en mi vida. No tengo la historia feliz o la historia que cuenta mucha gente de programas de que tengo 5 años, siempre esta ha sido mi pasión. La verdad que no, yo fui a un colegio secundario con orientación en humanidades, ciencias sociales. A mí me importaba ir a esa escuela porque era a la mañana y yo a la tarde podía hacer mis otras actividades, así, danza, inglés, bueno, escritura, hacía otras cosas.
Entonces, no, nada, llegué ahí medio como, bueno, a ver qué onda. Y sí, debo decir, por una facilidad y una, eh, no sé, admiración tanto por las matemáticas como por lo que yo podía hacer en la compu en ese momento. ¿Y a qué te dedicas hoy? ¿Das clase también? ¿Puede ser? Ahora, mira, hace 3 años estoy medio como en una Sí, porque viaje el trabajo de ustedes profesional. también cambió mucho, ¿no? Sí, sí, cambió En un los montón, últimos años. pero también porque, bueno, estudié ingeniería en sistemas, empecé a trabajar cuando estaba en tercer año de la facu, ya entré a laburar en una consultora de una profe, eso me fue llevando a otra empresa y así, bueno, fui metiéndome por los pasillos de la industria, pasando por empresas grandes, empresas chicas, startups, multinacionales, de todo. Y en el medio hice una maestría en ingeniería de software, viajé a la Universidad de California, becada por Fulbright y el gobierno argentino. Y bueno, y me especialicé en ingeniería de software, que es la parte de cómo hacemos software. Es como mirar al Bien, proceso general de cuáles son las actividades, las etapas, la forma que se organiza el trabajo para hacer software a gran escala. Antes, o sea, te estoy sí, hablando por lo menos hace más de 10 años, hoy eso sí, obviamente cambió, pero hacer software a gran escala era algo reservado de las empresas, del ámbito académico, del ámbito científico, que nació, el término fue acuñado por Margaret Hamilton, que fue la persona que lideró el proyecto del Apolo 11, llevó al hombre a la luna. Entonces, eso era hacer software a escala. Por eso un poco se adoptó o se lo puso bajo el ala de la ingeniería, porque necesitaba de estas actividades y de estos procesos mucho más rigurosos, validación, verificación, pensar bien detalles de requerimientos para que, bueno, eso cumpliera con seguridad. Eran proyectos muy costosos hacer software a escala, o sea, hacer software que consuma mucha gente o que tenga un impacto muy grande. Entonces, bueno, me fui a Estados Unidos a hacer una maestría y a especializarme en eso. Volví a Argentina, seguí laburando como un poco en startups y qué sé yo. En el medio siempre tuve como la carrera paralela. En el medio nunca dejé de dar clases. Cuando volví a Argentina también me metí a trabajar con una ONG que se llama Chicas en Tecnología. vi algo, sí. No sé Dale. si siguen, porque vi una entrevista de hace Sí. 6 años, pero Ujú. no sé si siguen con el proyecto. La organización sí existe, Ahí va, yo no estoy más con ese proyecto, pero sí. ahí va, Yo me uní a Chicas en Tecnología en el 2017 cuando volví a Argentina, porque un poco cuando estuve en Estados Unidos, ahí empecé a darme cuenta o me empezaron a invitar o me empezaron a llegar ofertas de becas para mujeres en tecnología o empecé a ver como, hay conferencias de mujeres para tecnología, ¿por qué? Y ahí me di cuenta, mirando para atrás, que sí, que paso por la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad de Ingeniería, claro, era la única. Cuestión que yo había naturalizado, era algo que yo naturalizaba, era como, bueno, y sí, soy la única, no sé, uno se va ayornando para poder transitar ese camino. Pero bueno, cuando sí fui a Estados Unidos, ya ahí había ya una movida de conferencias para mujeres, de motivar a más mujeres a que se interesen por carreras de STEM, lo que se llama Science, Technology, Engineering and Math. Y entonces cuando volví a Argentina, un poco vine como, che, ¿qué hay acá de todo esto? O sea, porque era algo que me interesaba seguir explorando. Ya había un grupo de 4 personas que habían mira, traído esa iniciativa, habían empezado a armar un proyecto para motivar a jóvenes, a adolescentes, a que se empiecen a interesar por estas áreas. Y en el 2017 entré a trabajar como voluntaria en Chicas en Tecnología, muy, muy a pulmón. Yo trabajaba, en claro. ese momento trabajaba en una startup, en una aerolínea. Ese era como mi trabajo de día y mi trabajo de noche o de fines de semana era Chicas en Tecnología. Así que bueno, mi carrera siempre fue atravesada por la academia, por la investigación, La divulgación, por el tercer sector, por las ONG. bien. ¿Sentís que Internet se parece al futuro que imaginábamos cuando empezaste recién a trabajar en tecnología o en tus épocas de estudiante? Intuitivamente la respuesta es no, porque cuando yo empecé, Internet era un lugar maravilloso, era un lugar
donde yo me podía conectar con gente que le gustaban las mismas cosas que yo. Y eso también lo traigo a la conversación porque yo, naciendo en una ciudad del interior, a veces es difícil encontrar gente que le guste nerdear, que le interesen determinados temas, lecturas, autores, bueno, lo que sea, juegos de rol, el interés de nicho que te guste, que Internet te lo daba. Era como que de repente Te había, acercaba, te eh, acercaba a la gente con los mismos intereses. te acercaba a la gente con los mismos intereses, te acercaba a lugares nuevos. Cuando yo era chiquita, mi mamá compraba una revista que se llamaba Anteojitos, en Sí, donde tenía una sección donde los chicos y las chicas dejaban su dirección postal, para sí, enviarse cartas y así conocer a otra gente. Y yo era una práctica que hacía, yo tenía amigos por carta. Y de sí. repente Internet me facilitó eso de conocer gente a través de esta plataforma de una manera mucho más accesible y bueno, y esto, y entrando a mundos mucho más variados, más diferentes, poder hablar con gente en otro idioma. Yo desde chiquita aprendo inglés, como el inglés del instituto, pero bueno, de repente internet te permitía leer cosas en inglés, charlar con gente en inglés, bueno, esto de escribirte mails, y para mí eso siempre fue ese lugar fascinante, muy cerca de lo productivo y de la conexión y de lo creativo, como que para mí, Claro, de la parte también social, educativa, de aprender, de explorar tus intereses por ahí, de conversar con otras personas que tienen los mismos intereses, pero que no viven no están cerca. Pero siempre tuvo su lado negativo también Internet. Siempre bueno, tuvo su lado peligroso. Porque yo también me acuerdo de por ahí chatear con gente que no lo veías y podría ser cualquier persona que uno confiaba que era un chico de 13 años de su bueno, edad. ni hablar, ni Los hablar. peligros siempre existieron, siempre tuvo su lado hermoso, pero también su lado por ahí un poco, El tema es que antes era muy chiquito el acceso a internet, sí, hoy es global hoy es y global, nos despertamos casi al lado de un dispositivo conectado a internet. Internet nos maneja la forma de movernos, de comunicarnos. Bueno, gracias a internet estamos teniendo esta llamada también. y estamos cerca. Y hoy el trabajo pasa por internet, la forma de comunicarnos. Yo hoy tengo sobrinos que tienen 4 y 7 años y mi forma de acercarme con ellos es a través de internet, de una llamada de WhatsApp, de algún juego, de alguna cosa que es mi forma de estar cerca cuando no estoy cerca físicamente. Siempre estuvo ese riesgo, solo que hoy está amplificado. Hoy tiene como un micrófono muy cerca, muy grande y todo eso está como muy al alcance de la mano. Y hay muchas más herramientas para conectarnos, para hacer que Internet sea un lugar hermoso y para hacer que Internet sea un lugar muy peligroso y un lugar en el que nos Hay que lleva tener cuidado. hacia ese mundo que no, en el que no queremos estar. ¿Y sentís que después de estar trabajando hace 2 décadas en tecnología, o casi 2 décadas en realidad, sentís que estamos viviendo un cambio comparable a otros momentos históricos de la historia de la humanidad? Siento que es muy reciente para responder esa pregunta y lo que está sucediendo es que la inteligencia artificial, digamos, la proliferación de la inteligencia artificial a nivel comercial está acelerando a 10x muchos procesos y estamos viviendo esa transformación, esa, como es hoy. Sí, Entonces, bueno, todavía nos falta pasar un poco esta ola para poder mirarla con distancia y para poder entender si esto se compara a otra cosa o no. Estamos siendo así, sacudidos, como sí. revoleados de un lado para el otro, con un tsunami encima, con una cantidad de información tremenda a diario, con nuevos fenómenos en la Tierra, también acelerados por la pandemia, que no fue hace mucho, solo 6 años. 6 años en la historia no es Nada. absolutamente nada. Y la pandemia también aceleró la digitalización de un montón de procesos en un montón de ámbitos de la vida. En el sector privado, en el sector público, en la educación, en donde miremos. Hoy está todo mediado por Internet y la tecnología. Entonces,
estamos todavía ahí como en el medio de ese sacudón. ¿Es parecido? Y bueno, podemos encontrar algunas similitudes, pero creo que hasta que no hagamos ese zoom out, hasta que no pasemos un poco y podamos entender algunas cosas de las que estamos viviendo, es más difícil hacer esa comparación, sí tener en cuenta que hoy estamos viviendo como un experimento global muy grande, muy fuerte y estamos siendo parte de eso. Somos los conejitos de India de todo esto y a mí lo importante me parece que es tomar conciencia de todo eso. Herramientas tecnológicas que hoy están al alcance de la mano, sobre todo las que tienen que ver con la inteligencia artificial generativa, están en prueba. O sea, son herramientas experimentales. Hoy estamos experimentando. Cualquier cosa que nos diga esto es o no es cual verdad absoluta, bueno, es medio con pinzas porque estamos generando ese conocimiento, estamos estudiando, estamos siendo parte de ese experimento global. Que se viene gestando hace décadas. O sea, y eso lo aprendí leyendo tu capítulo en realidad, porque uno piensa que Ujú. bueno, la gente que no trabaja tanto en tecnología o en software o en datos o en ingeniería, pensábamos por ahí que, bueno, había nacido con esta herramienta con ChatGPT, con OpenAI y demás, pero no, se viene gestando hace décadas con el nacimiento propio de Internet y de las computadoras, ¿no? Yo hablaba con Maxi en un video pasado que después te lo paso, que es ingeniero en inteligencia artificial, que un poco capaz que nació, o no sé, en un comienzo fue la idea de replicar esta inteligencia humana a través de computadoras. Y hoy en día están estas herramientas y hay múltiples usos de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo incorporaste vos a tu vida? ¿Cómo lo conociste? ¿Trabajás con ello? ¿Qué usos le das? No solo en el trabajo, sino en tu vida diaria, capaz. Sí, bueno, la inteligencia artificial no es nueva, lo que sí es nuevo es el alcance de estas herramientas en la casa, ¿no? O Sí. sea, en la historia de la computación, cuando yo te contaba sobre la ingeniería de software, o sea, antes se estudiaba ingeniería para hacer software a escala porque estaba circunscrito al ámbito científico y después al ámbito de la industria. Y después la computadora llegó al ámbito hogareño, al ámbito educativo, cruzando esa barrera. Como parte de, como una de las áreas de la historia de la computación, la inteligencia artificial también nace en un ámbito académico, fue en los años 50. No es tanto, o sea, si lo pueden pensar, No, no es nada. En la historia de la humanidad no es nada. nada, es muy nuevo. Te he preguntado un poco del uso que le estás dando, de cómo cambió por ahí el trabajo de ustedes, tanto en el trabajo como también en la vida diaria. Como que me cuesta, ya me cuesta pensar para atrás, como que me cuesta pensar en el cómo era sin, porque esto que ChatGPT, 2019 o no. no, 2020, noviembre del 2022 me parece que fue que Ah, va. se lanzó ChatGPT, que de hecho, o sea, como cuando hablamos de ChatGPT, hablamos de inteligencia artificial generativa, es decir, cuando tenemos la posibilidad de que la computadora o el software que tenemos al frente genere información nueva o Nueva. inédita, ¿sí? Antes siempre estaba la inteligencia artificial, no es siempre, bueno, pero ya veníamos interactuando con eso, pero de otra manera. La búsqueda de Google usaba inteligencia artificial, la recomendación de Netflix usaba inteligencia artificial, o sea, como muchas herramientas con las que interactuábamos en nuestro día a día, ya lo estaba usando, solo que un poco por detrás no nos enterábamos o lo veíamos de otra manera, porque se usaba más para el sistema de recomendación, o sea, como esto que decíamos, el algoritmo, sí, porque el algoritmo empieza a conocer sobre vos y empieza a recomendarte cosas que pueden gustarte para así captar tu atención y retenerte dentro de una plataforma. O sea, ChatGPT es esto, es como, bueno, empezar a generar cosas nuevas. Pero ya veníamos hablando de esto Sí, hace un montón. hace décadas. Sí, 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 total. Entonces, a ver, hoy cerré ChatGPT hace 2 meses, creo. Lo desinstalé de mi computadora y cerré sesión. ¿Te Eh, fuiste para otro sí. o para Cloud? ¿Cloud? Ujú. ¿Cloud? Sí, 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 sí. Estoy usando Cloud, pero no lo pago todavía. Un poco a propósito para no generar dependencia, porque estas herramientas nos empiezan a generar una especie Sí. de dependencia y nos empiezan como a hacer un poco más vagos. Entonces, mientras pueda, sé que me queda poco tiempo, porque obviamente que estoy empezando a estudiar y me estoy perdiendo de las herramientas de productividad, que son justamente las que me interesan
bueno, de lo que ofrece Claude en la Claro, versión. Estoy como eso, estoy un poco yo retrasando el uso de este tipo de herramientas para mi trabajo, para justamente ver un poco, a ver, no ser el conejillo de India, poder tomarme este tiempo para leer, a ver las experiencias de otra gente, poder ver videos, papers, gente que está investigando dentro del ámbito de ingeniería de software y de otras. Ahora estoy trabajando en laboratorios de ciencia ciudadana como tecnología aplicada a la ciudad, a la vida de los ciudadanos. Entonces, bueno, con más razón, ¿no? No traer cosas porque sí, porque trabajo con cosas que tienen impacto muy grande en la vida de muchas personas. claro. Entonces, bueno, estoy un poco retrasando Está bien. eso a propósito, porque estoy enfocando más mi tiempo en hablar con colegas, en entender cuál es la percepción. El impacto también puede ser. El impacto ambiental ni hablar. ¿Cuándo fue? El miércoles hablé con una colega que me dijo como algo bastante que en lo que yo estoy de acuerdo, y es que no nos damos cuenta cada vez que apretamos enter todos los procesos que corren detrás y la cantidad de agua y de recursos naturales Sí, me interesa ese tema, ¿sabes? No sé si sí, sabes el tema del agua, del impacto medioambiental, para generar a veces una imagen o cosas que a nosotros ni siquiera lo usamos para trabajar, a veces mm, para divertimento, lo que sea. claro, sí, Es- todo esto está generando algo en el medio ambiente. sí. Sé ¿Estamos usando poco. recursos? Sé pocos, y voy a usar como el ser precavida como científica, viste que Sí. los científicos nunca saben de nada a no ser que sea su tema de expertise. No es mi tema de expertise, entonces lo que puedo contar es de algunos papers y cosas que leo. Obviamente que, o sea, a ver, lo que yo uso para explicar por ahí a mi familia es que el mundo de la computación y del software usa analogías y palabras que suenan como que es todo lejano, liviano. La nube, para mí la nube es el ejemplo perfecto, como que nos Sí, parece algo bueno, que está allá, que es lindo, que es suave, que es como muy un eh, espacio agradable. espacio agradable. Mira, la nube, Sí, la sí, nube en sí, la sí. vida real son centros de cómputos enormes, computadoras, salas gigantes, cables, Con cosas, edificios. refrigeración. Exactamente. Em, hay recursos naturales, físicos, lugar donde está esa nube, todo eso que vemos como, ay, en el aire. Internet viaja por el aire, sí, hay un cable, hay un aparato en otro lado del mundo. Yo últimamente estoy haciendo mucho y por eso también retraso un poco pagar o subirme tan rápido a la ola, porque pienso a veces en la eficiencia, ¿no? Del uso de ese recurso. O sea, che, tengo que, no sé, hacer una receta o preguntar, como algo, un uso casero, en donde es muy fácil ir a preguntar a la inteligencia artificial, pero entonces yo a Sí. veces me pongo a pensar todos los intermediarios que hay en el medio, como, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a preguntarle a mi amiga cómo se hace? ¿O voy a preguntarle a una empresa que tiene un data center, que tiene ingeniería? ¿Cómo voy a meter a todas esas cosas en el medio para llegar a mi fin? ¿O voy a preguntarle a mi amiga que a lo mejor con un llamado por teléfono lo resuelvo? Y además hablas con tu amiga, interactúas con otra persona. Bueno, Tiene ni eso hablar. también. Eso, pero ni hablar. Sí, Vengo haciendo un experimento hace 2 semanas y media, desinstalé redes sociales de mi celular y es tremendo. Esta semana empecé a sentir o empecé a darme cuenta de lo sola que estaba. Que la ilusión que me daba el scrolling y la red social de que estaba sí, acompañada. Yo trabajo desde mi casa, hago mucho el trabajo de generar informes, generar cosas. Bueno, está acá, ahí atrás, sí, esa es mi oficina. Y claro, cuando eliminé el tiempo de la ruleta, de la sí. rueda de la fortuna, del scroll, ahí me di cuenta como, estuve hablando con varios colegas de que en la era de la inteligencia artificial están usando la intuición como una herramienta de trabajo. Y la intuición,
A ver, la intuición, no soy neurocientífica ni lo voy a explicar desde lo que leí, así que Sí, a bueno, ver. y si están, te están escuchando esto, chequen. Sí, cualquier cosa yo lo busco y lo pongo por acá. Dale. Yo A siempre ver, digo que cuando hago streaming y demás, duden de todo lo que se dice acá, porque la duda es la herramienta más poderosa que tenemos, como ir sí, la duda y el aburrimiento para mí. Re. Construir conocimiento todos juntos, ¿no? O sea, no vengo acá, nadie es gurú, estamos No, aprendiendo, así que sí, vayan total. vayan a chequear. Pero bueno, em, la intuición es este, es- este bagaje que nosotros fuimos construyendo en nuestro propio cuerpo, que está acompañado por las señales que nos da el cuerpo, ¿no? O sea, cuando vos pensás, cuando vos decís, che, intuitivamente dije esto, es porque hay algo que te enciende o que te va para atrás. Las redes sociales nos automatizan, ¿no? O sea, es como nos ponen en piloto automático y nos evitan esa conexión con el cuerpo, con el otro, con el deporte, con la actividad física, con la naturaleza, con el contacto de las otras personas. Entonces empezamos como a depender de, de otro experimento Sí. que, que bueno, que me perdí. Bueno, no sé, igual lo cortamos. Sí. No, que a ver, las redes sociales están hechos para eso Sí, mismo. sí. Nosotros les estamos dando datos e información todo el tiempo. No es que las redes sociales nos escuchan o que estas herramientas nos escuchan y son tan inteligentes por sí mismas que saben lo que nos gusta, lo que nos va a enganchar, lo que queremos comprar, lo que estamos buscando para comprar, sino que se basan en todos los datos que nosotros les Mm, damos todo el ujú. tiempo, todos los días para mantenernos enganchados, porque a ellos les sirve, básicamente, Sí, 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 sí. que Eh, nosotros miremos publicidad, compremos cosas, escroleemos y demás. ujú. Entonces, bueno, estás comenzando como una vida, un poco más alejada de las redes sociales. Lo que pasa es que también tenés, o sea, estás todo el tiempo como también en tu trabajo con todas Sí, las tecnologías, entonces, se entiende que, sí, muchas personas están sí, dando un paso para atrás con las redes sí. sociales. Estoy empezando a hacer una curaduría más que un Está bien, sí, alejamiento. Como que lo que estoy intentando sacar es el scroll, porque el scroll es algo como nunca termina, nunca no, llega a algo. No es que empieza y termina, sino que empieza y no termina nunca, porque siempre es este efecto, como lo mismo que tiene la ruedita de la fortuna. A ver, sí, en el próximo scroll, a ver si aparece algo que me gusta o no me gusta. Entonces, de cada dos que hay algo que no me gusta, aparece algo que sí me gusta, entonces vuelvo a ver si aparece algo que me gusta. Eso es lo que estoy tratando, ese hábito es el que estoy tratando de limpiar. Estoy yendo mucho más a YouTube, lo cual me pone muy contenta porque YouTube es una red social, también tiene lo suyo, pero a mí me parece preciosa porque hay mucha gente que comparte su conocimiento, muchas cosas que aprendemos gracias a YouTube. Hoy sí, queremos aprender yo a ahí. cambiar, a hacer algo eléctrico, vas a la universidad de YouTube y seguramente hay alguien que te lo explica paso a paso perfecto. Hoy estoy leyendo mucho sobre gente que se puso a investigar a fondo cómo se usan las herramientas de inteligencia artificial y aprendo de esa manera. Sí, Pero bueno, trato de, o sea, empiezo y termino un video, estoy aprendiendo, o sea, los últimos años no podía mirar televisión sin estar con el celular en la mano, abrir sí, a redes mí me pasa sociales también. y demás. Te pones a mirar una película y estás con el celular y parás un poco y decís: "Estoy con 2 pantallas Sí. mirando 2 esto es increíble". Mm, Y ahí un poco va el latigazo, porque yo soy una persona que no sé, trato de ser criteriosa con lo que consumo y también en esos momentos en que uno está scrolleando, parar un poquito y bueno, darte cuenta un poco de lo que estás haciendo, de cómo estás usando tu tiempo libre también,
otras cosas que podrías estar haciendo y demás. Quería hablar un poquito con vos de qué profesiones sentís que por ahí van a transformarse o que se han transformado, pero profundamente. Sé que la ingeniería de software sí se ha transformado, o por lo menos, porque tengo un amigo que es ingeniero de software, Ujú, ingeniero de datos, sí, precisamente, y me ha contado que, bueno, el hecho de escribir código hoy ya no se trabaja de igualmente, que está más difícil para el mercado por ahí en perfiles juniors, conseguir trabajo, que las empresas ya lo que buscan o lo que valoran en una persona ha cambiado. No sé, contame cómo estás viendo capaz el mercado laboral, no solo tecnológico, sino en general, capaz. ujú, ujú. Creativo también, ¿por qué no? Sí, sí. A ver, en el general voy a hablar de lo que de mis amigos, de lo que veo alrededor, y después del mercado tecnológico, ahí puedo decir un poco más. En el mercado tecnológico, como vos dijiste, hoy, está cambiando la forma de construir tecnología. De alguna manera, por lo que vengo viendo, charlando y escuchando, un poco para bien, porque finalmente o sea, como nos estamos concentrando en las tareas que nos tenemos que concentrar, que es en el qué problema estamos resolviendo, para quién y cómo hacemos que esas personas adopten esta herramienta tecnológica para poder resolver ese problema. Bien, Entonces, estamos yendo como al mucho más preciso al problema y hoy antes programar ocupaba la mayor parte de tu tiempo. Hoy eso se bajó la barrera. Programar es algo, cualquier persona puede hacer una página web sin conocimiento sí, técnico. Entonces, esa barrera bajó, la masa de trabajo, el foco grande de trabajo queda en lo que realmente es importante, que es claro, qué problema estamos solucionando. O sea, la tecnología se supone que viene a solucionar problemas del mundo real y para eso la usamos como herramienta, como ese escaloncito para hacer algo. No va a solucionar el problema de, no sé, la educación del mundo, porque somos seres sociales y necesitamos relacionarnos sí. entre nosotros. Pero bueno, ¿qué parte de ese caminito de llegar a al punto B podemos hacerlo más llano o hacerlo más fácil o reducirle la fricción? Y ponerle su impronta a las cosas más, interesarse más en la parte del laburo que necesita esa diferenciación. Sí, de hecho un amigo me dijo hace un par de semanas que él es muy técnico, como que hizo una carrera sumamente técnica, y me dice, se eliminó todo lo que no me gustaba, como Bien, las fricciones entre las herramientas, como que la inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial que generan código, hoy también te permiten leer el código de una manera mucho más rápida, mucho más fácil, hacer un análisis. Entonces vos tenés todo tu código fuente de una aplicación y vos le podés hacer preguntas directas. Antes, toda esa parte de investigación, toda esa parte de entender qué hay acá, había que hacerla leyendo, entendiendo, yendo línea por línea. Entonces, ahí esa es la parte que se achicó. Más bien, allá después de apretar un botón y que te genere algo, pero hay toda una parte en la que yo puedo empezar como a hacer un ping-pong de, che, ¿y esto cómo está? ¿Y con qué se conecta? ¿Y dónde viajan los datos? Que es mucho más rápido y mucho más directo, porque está todo ahí, dejándonos a nosotros la parte, para mí, la parte divertida o la parte importante, que es todo lo otro, ¿no? O sea, como entender qué problema estamos resolviendo, concentrarnos en ese problema, entender si el problema que queremos resolver es efectivamente el problema que tenemos que resolver y no otro, quiénes son los actores de ese problema, cómo esas personas van a interactuar, cómo va a cambiar su trabajo, cómo va a ser la gobernanza de esos datos, cómo va a ser la seguridad de ese sistema. O sea, como que de repente, antes estábamos ahí como mirando el código, el código, el código, y de repente, podemos levantar la cabeza y mirar un poco más las cosas importantes. más allá. Pero bueno, estamos, como dije al principio, en el medio de todo esto, en el medio de la transformación. Y todavía esto no llegó a la pyme, a la pequeña y a la mediana empresa, ¿no? Como que
estamos todavía leyendo o aprendiendo de las prácticas de las grandes, de las que tienen la espalda para hacer estos experimentos, ¿no? Claro. El acceso, la espalda, los recursos, que pueden darse el lujo de, che, a ver, paremos la bola un rato, nos pongamos a investigar y después sigamos produciendo, ¿no? Nosotras venimos del sur global, no todo el mundo tiene el acceso, ni el tiempo, ni los recursos para poder hacer eso. Así que bueno, traía lo de los juniors, lo cual me parece muy interesante porque, y volviendo un poco a la Sí, ¿qué está institución, pasando con esa gente que está empezando a estudiar capaz? Porque a sí, veces las instituciones quedan un poco obsoletos con estos temas porque, bueno, también como estás diciendo, recién está empezando, estamos en el medio de la ola y por ahí la gente que recién se está recibiendo o se recibió hace unos años, ¿qué está pasando con todo esto? A ver, quiero que me cuentes un sí, poco. mira, yo lo pienso como que cuando yo empecé a estudiar, en los inicios de la programación se perforaban tarjetas, eran tarjetas físicas que tenían agujeritos y que se perforaban y iban adentro de una máquina. Después, bueno, eso se transformó digitalmente y después fueron ceros y unos que impactaban y las personas usaban una línea de comando para acceder directamente a los espacios de la memoria de la computadora en donde tenían que modificar, hacer modificaciones. Cuando yo empecé a estudiar, yo no vi nada de eso, yo no tengo ni idea de cómo se impacta en la computadora y demás. Los lenguajes de programación empezaron a subir de nivel y a ser mucho más cercanos al lenguaje humano, ¿no? En el caso de los lenguajes de programación, cuando yo aprendí o a estudiar, cuando empecé a programar y empecé a estudiar, estaban mucho más cercanos al inglés, como había comandos en inglés y como una sintaxis más parecida a las fórmulas matemáticas, usando paréntesis, comas, ese tipo de símbolos. Hoy, el, el lenguaje de programación es el idioma natural, hablado, le damos instrucciones, lo que se llama promptear, es hablarlo lo más cercano, que obviamente también tiene su ingeniería, y también tiene su estructura para hacerlo bien, pero está mucho más cerca del lenguaje hablado que hoy. Entonces, no sé, como que yo medio así como, esto es un pronóstico de consuelo de lo que sabe, intuitivo, como así nosotros no aprendimos a programar impactando en los 0 y 1 de la computadora, siento que la gente que estudia hoy, bueno, ya se va a empezar a despegar y va a empezar a estudiar en base a las herramientas disponibles. Y ojalá, igual siempre los cambios en la academia son mucho más lentos, Sí, hasta que llegan a las universidades, por ahí los cursos o la educación informal se actualiza un poco más rápido, pero la educación formal tarda en adoptar esto, pero ojalá que empiece a poner el foco en esto que yo te decía, en lo importante, en sí, poder formar a la gente en identificar los problemas, en hablar con las personas que tienen los problemas y en ser esos puentes entre la tecnología y los problemas real. bien. Ojalá vire hacia ese lugar. De todos modos, hay todavía roles técnicos que son muy importantes, que tienen que ver con la curaduría de datos, la limpieza y la curaduría de datos, ¿no? Pensar en los datos, pensar cómo se recolectan los datos. Eso es muy importante, porque tan simple como un formulario te puede estar metiendo un montón de sesgos y te puede estar ocultando un montón de cosas y dejando afuera o incluyendo a determinadas partes de la población. Entonces, tener gente que piense en esos datos, en cómo los usamos, en cómo los manipulamos, en la seguridad, eso hoy es súper importante, en la gobernanza, ¿no? ¿Quién es dueño de los datos? Sí. Internet consume datos desde que nació, básicamente, ¿verdad? Ujú. Pero ahora como que hay todo, no sé si ahora, yo digo ahora, pero bueno, capaz que no fue exactamente ahora, pero como que los datos empezaron a tener una relevancia mucho más grande. No sé, yo he visto, por ejemplo, llamados laborales en LinkedIn en donde son falsos llamados laborales, en donde te anotás, y yo creo que es para que
esa empresa recopile datos y usen datos para después, no sé qué impactar de qué forma, pero qué hay detrás de todo eso? O sea, ¿qué hay detrás, o sea, de toda esa cantidad de datos? ¿Cuáles son las empresas que recopilan todos esos datos? ¿Para qué usan? Y Ujú. todo el uso que le dan es para consumir más. Bueno, ¿quiénes recopilan? Es tan simple como abrir tu celular. Sí, Pensá en las aplicaciones en las que pasás Meta, más todas tiempo. las, Meta, claro, Google, OpenAI, bueno, ahora Anthropic, pero es fácil. ok, No hay mucha ciencia, digamos, ahí. ok. Y bueno, y se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no? Sí, lo escuché también. Que antes quien tenía el petróleo tenía el poder y ahora quien tiene los datos tiene el poder y por eso digo que es tan importante la gobernanza. El tema es que hoy los datos son infinitos, o sea, estamos Sí. generando datos todo el tiempo. ¿Y si Y hace una curaduría de esos datos? Porque no todos los datos sirven. O sea, no toda la información sí, que yo le doy, estoy pensando como en voz alta porque no la re- había pensado en otro momento, pero toda la información que yo le puedo llegar a dar a Meta no necesariamente es lo que después me va a impactar positivamente a mí en algo. Porque puedo estar haciendo, no sé, un uso totalmente pasivo y no pensando realmente lo que estoy consumiendo o lo que estoy dando like o lo que estoy buscando, porque bueno, capaz que ni siquiera es para mí. Entonces, tiene que haber como un filtro de todo eso. Es, curaduría debe suena ser muy amplio. No, pero me encanta porque curaduría a mí me lleva como a algo medio artístico, ¿no? Como que pareciera que hay artistas ahí curando datos. Y no, hay cientistas de datos que saben también manipular los grandes volúmenes de datos, esta big data, ¿no? O sea, como Sí, cómo sí, sí. manejamos toda esta bola inmensa e infinita de datos. eh, Sí, y además también tener en cuenta que los datos que hoy generamos no tienen que ver solamente con llenar un formulario. No es el dato, no es que yo puse mi nombre, mi mail y mi dirección en una plataforma, sino que esto de el like que vos das, el tiempo que pasas scrolleando, si te frenaste o no te frenaste en un video, si después de ese video fuiste a otro, si todo eso son es datos. impresionante. Y bueno, por lo menos acá en Argentina, en la UBA, la carrera de ciencias de datos no tiene tantos años, es bastante nueva. Creo que del 2020, 2021, no me acuerdo. Pero bueno, sí, hay una disciplina que se encarga de entender cómo, desde la ciencia, cómo manejar y manipular esos datos. Pero bueno, como volvemos un poco al celu, ¿no? O sea, cuando abrimos nuestro celular y vemos a quién le estamos dando nuestros datos, se lo estamos dando a empresas globales que lucran muchísimo con nuestro tiempo y con lo que nosotros le estamos dando a ese dispositivo, ¿no? O sea, como las Twitter, Elon Musk, Meta, Mark Zuckerberg, o sea, son las personas del top 10 más rico del mundo, ¿no? O sea, Sí. y que son varones, blancos, del norte global, Sí, de... eso lo decís en el libro y uno se pone a pensar y es total. Los que han creado todos estos sistemas históricamente han sido hombres blancos de habla inglesa, generalmente. Sí, sí. Entonces hay un sesgo ya, de por sí. Sí, una desigualdad estructural más que un sesgo, o sea, como Sí, sí. Las mujeres, volviendo un poco al principio, ¿no? Como cuando yo entré a estudiar ingeniería en sistemas, las mujeres no había, era un poco la única y para mí era algo natural, pero bueno, o sea, antes de hecho, cuando la computación, la primera programadora fue una mujer, cuando la computadora estaba dentro del ámbito científico, había mujeres trabajando porque el trabajo era más parecido al de una secretaria que de una científica. Pero después cuando la computadora dio ese salto hacia el hogar y la masividad, se transformó en una herramienta lucrativa y en una herramienta de poder. Y cuando hay poder y hay lucro, y bueno, ahí pasan los...
quedamos nosotras a un lado y ahí pasan los hombres a tomar el mando. Por eso siempre insisto en que es muy importante que haya más mujeres sin duda, pero más personas del sur global que se interesen por crear tecnología, por pasar de ser meros consumidores pasivos, como dijiste vos, a ser Sí. creadores, porque necesitamos más miradas eh, globales y diversas para construir Internet hoy. Suena naif porque, digamos, obviamente que del otro lado hay un sistema enorme, individualmente es muy difícil hacerle frente, si querés, pero bueno, también siento que como latinos tenemos una herramienta muy poderosa que es nuestra capacidad de construir en comunidad, nuestra conexión, nuestra cercanía. Así que bueno, ahí tenemos que un poco empezar como a mirarnos, ¿no? O sea, como bajar un poco las pantallas para mirarnos a nuestro alrededor y ver qué es lo que necesitamos construir desde acá, cuáles son nuestros problemas y lo que podemos hacer con lo que tenemos. Me gustaría cerrar la charla hablando un poco de este relacionamiento que estamos teniendo, y que yo no soy ajena a esto, emocional con estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Te sorprende? ¿Qué necesidades humanas por ahí crees que aparecen detrás de todo este uso que le estamos dando? ¿Qué estamos buscando? Conexión, dije, ¿Eh? estamos buscando conexión. Pero a la vez No, nos desconectamos más. Yo hablaba con mi amigo de que por ahí tienta mucho relacionarnos con estos sistemas porque están en la mano, es fácil, a veces te dicen un poco lo que querés escuchar, son políticamente correctos, no hay emociones de por medio, por lo menos desde la máquina con nosotros. Entonces es un poco eso, pero ¿qué mirada tenés vos con esto? eso, que estamos buscando, o sea, somos seres sociales y estamos buscando conectarnos. Y como que, bueno, obviamente hay gente, las mentes más brillantes del mundo están ahí creando estas tecnologías para lucrar y saben cómo engancharnos, ¿no? O sea, seguramente tienen equipos de psicólogos y cosas que saben Sí, de... Anthropic lo tiene, por lo Sí, que vi, sí, de sí, filósofos, psicólogos y demás. todo. Sí, que saben de cómo funciona la mente humana y cómo engancharnos y qué cosas necesitamos para que estemos ahí dentro de ese loop. Hay gente que se enamora de sus chats, o sea, Her, la película de Sí, Joaquín Phoenix, hoy es real, o sea, nos parece sí, Black total. Mirror. Hoy hay gente que tiene sesiones de terapia, o sea, el amigo imaginario ahí en la computadora. Entonces, estamos buscando esa conexión que es profundamente humana, solo que la estamos por ahí depositando en el lugar incorrecto, ¿no? La excusa es un poco, La facilidad que tiene sí, para acceder la facilidad que tiene para acceder ¿a qué? ¿A a nosotros? est no, 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 la facilidad que tenemos para acceder como a Ah, estos sí. estas herramientas, que por ahí no nos hacen tener este tipo hacerle este tipo de consumo, tener este tipo de consumo con ellas, Mm, porque bueno, es fácil también y está al alcance de la mano. claro, claro, es menos incómodo. O sea, para Es hacer menos incómodo, sí. con otra gente hay que pasar por la incomodidad, hay que aprender a hablar, aprender a pedir, aprender a saber qué es lo que uno quiere, ¿no? O sea, como estar más conectados con uno y con el otro es incómodo. Entonces, Sí, esto como que nos allana, ¿no? Como que de alguna manera el- es menos incómodo. Es como la computadora, ChatGPT no me juzga, no me lo responde etiqueta. rápido, me dice lo que quiero Sí. escuchar. Entonces, es como, es más, eh, eso nos da ese placer rápido, eso instantáneo. Construir relaciones humanas es difícil, es incómodo. em, eh, Sí, pero a la vez es profundamente humano y es algo que nos atraviesa y nos ha atravesado durante toda la historia de la humanidad. Y no sé en qué va a terminar, o sea, a mí me genera mucha curiosidad. No sé si lo voy a vivir, seguramente cuando seamos ancianas, andás a ver en qué andan las cosas, pero
a mí lo que más me genera curiosidad no es tanto el cambio por ahí de los trabajos, sino es el cambio que va a haber en interactuar, en hablar, en relacionarnos, en enamorarnos, en, no sé, todo lo que tiene que ver con el relacionamiento humano, cómo va a cambiar en estos años. A mí de verdad me Sí, preocupa un poco, re. pero Bueno, bueno, igual tenemos una herramienta muy poderosa que es la imaginación. sí, Nosotros tenemos el poder de imaginarnos los futuros y estamos viviendo un futuro imaginado por otras personas. Quizás vos seas muy chica, pero cuando yo era chica veía un dibujito que se llamaba Los Supersónicos, en sí, donde, que es de hecho un dibujito creo que de los 60 donde había robots que hacían tareas hogareñas, donde el trabajo pasaba por una pantalla, donde nos comunicábamos con gente a través de estas pantallas. Había autos voladores, creo que los autos, bueno, los aviones, por ahí esos son los autos voladores, pero estamos muy cerca del futuro que se imaginó alguien, ¿no? Ese futuro medio cyberpunk. Creo que sí. hoy tenemos que ejercitar mucho nuestra imaginación, pero poder abrirla a futuros que deseamos, ¿no? Empezar a imaginarnos futuros que tengan que ver más con el cuidado de los recursos naturales, de la gente que tenemos al lado, de cómo realmente queremos construir sociedades y un planeta que sea para muchas generaciones, ¿no? No solamente para algunas pocas. Y Mm, en esa imaginación, bueno, pensar qué rol queremos que tenga esta tecnología que conocemos hoy, cualquiera que podamos generar, pero estamos atravesando una crisis de imaginación muy profunda porque estamos como imaginando lo que imaginan estas 10 personas, estos 10 hombres blancos ricos del norte global, porque nos podemos imaginar yendo a Marte, pero nos cuesta mucho más imaginarnos viviendo en una comunidad armónica, feliz, donde tenemos agua potable y donde nuestros recursos naturales les alcanzan a muchas generaciones. Entonces, creo que ahí hay un ejercicio de imaginación, de diseño de futuros muy, muy potente y muy importante que tenemos que hacer porque bueno, hoy esto, somos nosotros y son eso, nuestros sobrinos y las generaciones que vienen. Entonces, alimentar y expandir y traer nuevas propuestas a este mundo que pensamos y que proyectamos, me parece súper clave. bueno, muchas gracias, Consuelo. Me encantó la charla. A vos, Un placer y felicitaciones por el libro que fue lo tengo escrito acá. en, ahí va, OK Pandora, que el diseño está espectacular. Fue lo primero que me llamó la atención del libro. No sé quién fue el diseñador, la diseñadora que lo hizo, pero está espectacular, es muy llamativo y el contenido aún más Estoy buscando el apellido porque no me acuerdo el apellido de Belén, es Takefuku Belén, pero es una grosa, no espectacular. solamente porque el resultado es lindo, sino porque el proceso que tiene el diseño del libro, El gato y la caja, es un proyecto que realmente integra desde el cimiento de los proyectos la ciencia y la tecnología y la comunicación y lo hacen hermoso, Sí. fantástico, lo Y hacen bien. está escrito por cinco, Por 6, 1, 2, 3, 6 sí, 6, por sí. 6. Tú escribiste el capítulo uno, que es la historia breve de la inteligencia artificial, que está muy interesante, pero todos los demás capítulos están muy bien. Así que bueno, lo pueden conseguir por Amazon, tal vez. En Uruguay no lo sé, ahora, pero lléguense a su librería amiga y pregúntenle. Mejor, Bien, pero lo pueden bien. leer gratis en la web Ah, El Gato y la ahí Caja. va. Sí, sí, sí. Todos los proyectos del gato son de libre acceso. eh, Bárbaro. es parte del proyecto que la ciencia se esparza y que tenga un acceso gratuito a todas las personas, pero a quienes nos gusta el Leer papel, físico. sí, Sí. acérquense a la librería, O amiga. si no me lo piden a mí, si alguien quiere, yo se lo puedo prestar. Genial. Eso sí, mejor, mejor, que los libros circulen y Sí, me encanta. que vuelvan con marcas y que vuelvan con lecturas. Bárbaro. Muchas gracias, Consuelo, por tu A vos. tiempo.